comercialización, los de comercialización se supone que deben conocerme, porque según plan de estudios, metodología va primero, pero como ustedes hacen después cualquier cosa con el tema del orden de las materias, capaz que hay algún loco que está haciendo la metodología que ya me tuvo antes, loco con cariño, o capaz me tuvo esta mañana. Aunque si sí, hace profe, yo ya hice comercialización con usted. Si hiciera este cuatrimestre, la lógica sería aprovechar y hacerla de corrido. Pobres los que hacen de corrido. Bienvenida, Raschela. Hay que aguantarme de corrido 4 horas. Bueno, ya son y 5. Todo tranquilo acá, sufriendo. Un nuevo cuatrimestre que arranca. Sobre que no tengo ganas de arrancar. Toca este día desquiciado que tenés. O tormenta con piedras que te destroza todo, o 45 grados de sensación térmica. Menos mal que acá estoy con el aire. Tengo el aire y el ventilador a la vez, porque yo soy así. Soy insaciable. Ay, llegó la DBS. Buenas tardes, la DBS. Yo tenía una amiga, la DBS, Denise. ¿Tenemos 2 la DBS, puede ser? ¿Alguna es familiar de Denise? Ni bola me dan. Estoy solo, Lochi. Ya lo veo, ¿eh? Ya lo veo solo y con Odi solamente. Qué horror, qué horror. Nadie me contesta algo. Ay, ¿cómo era? Ahora ya me olvidé. Quiero aprenderme los nombres y no puedo. Bueno, ya son y 5 pasaditas, así que vamos a arrancar. Bienvenidos a Metodología de la Investigación. Mi nombre es Raúl Ricardo Oviedo, salvo la compañera que habló recién, que ahora ya me olvidé el nombre. Qué mal que estoy, ya mi cabeza no funciona como en los viejos tiempos. Para el resto parece que soy nuevo. Soy Odi. Soy el profesor titular de Metodología, también ahora titular de Administración de la Comercialización, por eso algunos me conocen de esa otra materia. Y tengo también una materia electiva, que es Comportamiento del Consumidor e Investigación de Mercados, correlativa con comercialización. Así que los que elijan ir para el lado de lo comercial me van a tener 3 cuatrimestres seguidos. Y algunos van a tener también la gracia de ver Mentesinas, porque también estoy en Tesinas, ahí soy profesor adjunto. Trabajamos con el doctor Albano. Yo me encargo principalmente de lo que es la aprobación de los anteproyectos. Yo soy el que decide este proyecto es viable, este proyecto no. Por eso, justamente, el producto final que ustedes van a tener en este cuatrimestre de metodología es un anteproyecto de investigación para irlos preparando para ese momento tan importante. Y en muchos casos soy parte del tribunal, que es como el momento más importante de toda la carrera, cuando uno les dice, felicitaciones, licenciado, puede ir a festejar. ¿O no, Odi? Odiseo ha estado también en muchas defensas. ¿Cuándo fuiste ahora? En febrero fuiste a una defensa. La chica estaba hablando y Odiseo le pasaba por atrás. Él es de ir a muchas clases, así que prepárense para verlo también allá. Abajo, negro. ¿Algo más tengo que decir? Bueno, básicamente la formación. Mi formación de grado no es en administración. Yo soy licenciado en psicología, pero tengo sí la maestría en administración con mención en comercialización. Por eso doy también las materias de la rama comercial. Y tengo también una especialización en gestión de recursos humanos. Debiera estar esta semana arrancando el doctorado en administración, pero lamentablemente nos han suspendido el que era el primer seminario. Así que por ahora estamos en stand-by. Digo estamos porque ellos como hacemos todo junto con la RACA como si fuéramos una unidad. Estamos esperando con la RACA que nos digan, arranquen de una vez. ¿Qué más? Básicamente lo que es mi experiencia laboral es en investigación comercial, por eso doy, como decía antes, la materia investigación de mercados. Y tengo también experiencia en investigación del IATA. En nuestra facultad, la Escuela de Administración tiene su instituto de investigaciones,
ahí hace años que arranqué primero como colaborador y actualmente soy director de mi propio proyecto de investigación. Estaba hasta diciembre como codirector de un proyecto con el doctor Albano, que les mencioné antes, el titular de Tesinas. Probablemente el año que viene arranque un segundo proyecto en paralelo. La idea era tener los dos proyectos trabajando en paralelo este año, pero no me lo permitieron por una cuestión simplemente burocrática. Pero así estamos, siempre trabajando, el 90% del tiempo en cosas ad honorem. Pero bueno, así llegaremos algún día a ser alguien o no. Tipo tonto trabajando en cosas ad honorem, de repente ahora soy titular en 3 materias, así que no me puedo quejar. Algo es algo, ¿no, Lochi? Mi compañero Lochi no menor. Pero antes de meterlo, por una cuestión jerárquica, presentamos a Yelén. A Yelén Cecilia Leda no está ahora presente con nosotros, pero ya la van a tener en 15 días. Le va a tocar a ella trabajar con ustedes. Ella es nuestra jefa de trabajos prácticos. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, actualmente doctoranda en Relaciones Internacionales. También trabaja conmigo en uno de los equipos de investigación y está en otro equipo de investigación con la Cátedra de Sociología de las Organizaciones. Seguramente alguno de ustedes la recuerda de Sociología. Y ella se va a encargar principalmente, como el cargo lo indica, de los trabajos prácticos. Durante el cuatrimestre yo les voy a ir dando toda la teoría respecto de la metodología de la investigación y esa teoría ustedes la van a ir aplicando a un proyecto de investigación que van a elegir ustedes la temática y en eso los va a estar evaluando y tutoreando a Yelén. A Yelén va a ser la que les lea sus proyectos, les haga su devolución y los corrija. Y este año incorporamos, todavía estamos por definir qué funciones puntuales va a cumplir, un adscripto que es el licenciado Alejandro Lochi. Lo dejo presentarse a usted. Bueno, gracias, Raúl. Buenas tardes. Ahora ya prendo la cámara. Denme un segundo. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Lochi. Yo soy contador, licenciado en Administración, ambos títulos de esta casa de estudio. Seguramente algunos de ustedes ya me tuvieron de profesor en Metodología de la Investigación 2. Nosotros con Ramiro compartimos materia ahí en Metodología. Así que... Metodología de la Investigación es esta, Lochi. Uy, disculpame. Menos mal que te tengo. Es Tecnología de la Información 2. Disculpame, Raúl. Vengo con muchas cosas en la cabeza juntas. Gracias. Bueno, yo tuve el placer de tener una de las mejores profesoras de metodología que tuvo la facultad, que es la doctora Cristina Arriaga. Así que la mamá de Raúl, en su momento yo fui alumno de ella. Bueno, fue una materia que a mí en su momento me convocó. Realmente pasé por la experiencia, fue algo que me guió después para el trabajo final, que es, como bien les comentaba Raúl, esto es un anteproyecto al trabajo final. Si aprovechan la materia, creo que le pueden sacar jugo después para terminar con un trabajo final, les diría, impecable. Así que bueno, eso fue uno de los motivos que me animaron, además de Raúl, que me invitó a la cátedra y que me aceptó, obviamente, como adscripto. Uno de los motivos que me movieron a sumarme a la materia. Además de esto, bueno, sí. La vas a sufrir en mi versión ahora. Bueno, son diferentes. O sea, siempre se aprende. La idea es sumar, obviamente, la experiencia que uno tiene, la poca o la mucha experiencia que uno pueda tener, sumada a toda la experiencia que tiene Raúl, que es el titular de cátedra y que ya viene llevando la materia adelante hace años. Así que bueno, para mí es un placer sumarme al equipo, sumarme con Raúl, sumarme con Yelén, con los cuales, les tengo un aprecio, además de un reconocimiento profesional hacia ellos. Seguramente vi algunos nombres conocidos de tecnología, que ya los he tenido de alumnos. Dentro de la licenciatura yo doy tecnología de la información, como bien les decía con Ramiro, y bueno, después mi carrera laboral tiene diferentes aristas, desde financiero, comercial, metodológico, etcétera, etcétera. Así que bueno, muchos me conocerán también. Yo soy
el coordinador del Instituto Confucio, que funciona en la Facultad de Ciencias Económicas. El Instituto Confucio es el tercer instituto oficial de idioma chino del país, que llevamos adelante también con la profesora Yelén. Así que, bueno, todos los que quieran estudiar chino están invitados. Aquellos que estudian turismo ya tienen chino como materia obligatoria, pero los que no estudian turismo y quieran tener chino como un idioma más, creemos que el chino es el idioma del presente. En un momento se hablaba del idioma del futuro, hoy ya hablamos del idioma del presente. Es necesario saber chino para todos aquellos que piensen en trabajar en el exterior, que piensen aplicar a una multinacional o que piensen en hacer una beca en China también. ¿Por qué no? Continuar con la carrera. Ya tenemos varios alumnos de la facultad que están estudiando en China y uno de ellos es contador y ya hace 5 años que está estudiando en la Yisu, en la Universidad de Xi'an Studies University. Hace 5 años que ya está estudiando allá idioma chino y profesionalizándose. Ahora, casualmente, empieza la maestría allá en la Universidad de China. Así que, bueno, todo eso gracias a la facultad que nos da el espacio, gracias a la universidad y, obviamente, gracias a la Universidad de China que nos apoyan en todo este proyecto. Dicho esto, si no tengo más nada que aclarar, no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, lo dejamos a Raúl que comience con la clase. Arranquemos. Bien, un poco ya lo adelantamos, pero arrancamos ahora con la presentación de la materia y justamente una aclaración importante es tener en cuenta que esta materia es la primera dentro de lo que es el Departamento de Práctica Profesional. Ustedes tienen 3 materias de práctica profesional: metodología de la investigación, práctica profesional módulo 1, pasantía, y práctica profesional módulo 2, el trabajo final o tesina. Esta materia, metodología de la investigación, tiene que darles las bases para los otros 2 módulos de trabajo profesional. En lo que es la carrera, es una correlativa previa necesaria para poder llevar adelante esos trabajos, y en lo que es luego la vida profesional va a depender mucho de a qué se dedique cada uno. Obviamente, el que se quede en el ámbito académico es fundamental trabajar con la metodología de la investigación apropiada. El que se dedique al trabajo de consultoría seguramente va a necesitar trabajar con una adecuada metodología de investigación, y por ahí el que tenga su propia empresa a lo mejor no haga investigación propiamente dicha, pero le va a servir la lógica de la metodología de la investigación para buscar las fuentes de información cada vez que tenga que tomar alguna decisión importante. La lógica de la metodología es importante que la tengan más allá de las formalidades. La idea es que ustedes aprendan en este cuatrimestre cómo hacer para, ante una pregunta que se formulan, planificar el proceso de relevamiento de información necesario para poder darle respuesta. ¿Está? Después vamos a entrar en detalle cuando arranque con la diapositiva siguiente, qué es metodología, qué es investigación, pero esta primer presentación es justamente una presentación de la materia, donde nos enfocamos más que nada en las formalidades y arrancamos con lo que normalmente es más importante para ustedes, que es el sistema de evaluación. Esta materia, desde el año pasado, pasó a ser una materia promocional. Hasta 2022 era una materia que ustedes cursaban, regularizaban, pero debían necesariamente después rendir en mesa. A partir del año pasado, el proyecto que presentamos con Ayelen del nuevo programa pasó a ser una materia promocional. Para lograr la promoción, ustedes tienen básicamente 2 actividades. Por un lado, un trabajo en práctico en grupo, que es lo que van a trabajar a lo largo de todo el cuatrimestre con Ayelen. Es un trabajo práctico, después ella le va a dar más detalles respecto a las entregas y las formalidades, pero básicamente, como les dije, es un trabajo de anteproyecto. Ustedes tienen que armar una propuesta de investigación. No tienen que llevar adelante la investigación. El trabajo se va a limitar a armar la propuesta de cómo harían la investigación.
elijo tal problemática que me interesa, me propongo estos objetivos, planteo determinada hipótesis y en función de eso planifico la metodología que llevaría adelante en caso de querer investigarlo. La idea es que armen un trabajo, un anteproyecto de investigación que esté al nivel de lo que sería un anteproyecto de tesina, el mismo nivel de exigencia les vamos a poner, y a la hora de pensarlo, ustedes lo tienen que pensar como un proyecto que sea realizable por ustedes mismos, con los recursos con los que cuentan, en un lapso de no más de 6 meses. Entre 3 y 6 meses, que es lo que normalmente se planifica para una tesina. ¿Está? La idea es un cómo si. Como si fueran a armar una tesina, una propuesta que tienen que armar, nada más que acá, en vez de hacerla individual, la hacen en grupo para tratar de enriquecerse entre ustedes. El trabajo en grupo no es simplemente una cuestión de ahorrar recursos y corregir menos, si bien no lo vamos a negar. Si Ayelen tuviera que corregir 60 trabajos individuales, estaría un poco desbordada, tendríamos que sumar más personal a la cátedra y la escuela no nos está dando ese beneficio. Pero aparte de eso, tiene que ver más que nada con la riqueza de la interacción. La tesina que ustedes hacen para recibirse de licenciados es, respecto de lo que es la investigación en sí, una situación excepcional. En investigación, uno trabaja en equipo. El equipo que tenemos con Ayelen, por ejemplo, es un equipo multidisciplinario. Tenemos psicólogos, contadores, licenciados en administración, ella licenciada en Relaciones Internacionales. Tenemos una licenciada en Economía. Vamos tratando de tener diferentes perspectivas, que es lo que hace que el tema de investigar se enriquezca más. Acá ustedes, en principio, son todos de la misma disciplina. Este cuatrimestre no tenemos gente del GOL, ¿o sí? ¿Hay algún chico GOL dando vueltas? Me parece que no, porque tenía solamente 2 listas. En general son una tercera lista, como están los del GOL. No, por lo visto no tenemos chicos GOL. Así que son todos de administración. No van a tener esta cuestión de la mirada interdisciplinar, pero cada uno viene con su formación, cada uno viene con su experiencia, cada uno tiene distintos libros leídos que los va a llevar a enriquecerse mutuamente. Entonces, este trabajo lo van a hacer a lo largo del cuatrimestre, va a tener 3 entregas, con fechas que ya les voy a decir a continuación. Se va a ir armando de a poco. Las primeras 2 entregas van a ser entregas parciales. Ustedes entregan un primer adelanto, Ayelen se los corrige, les va a devolver con observaciones, y para la segunda entrega van a tener que sumar contenido, aparte de corregir todo lo que Ayelen les haya marcado. Ayelen le va a hacer nuevas observaciones, y para la tercera van a sumar más contenido, aparte de ir corrigiendo lo que Ayelen les marcó, y así se va enriqueciendo durante el cuatrimestre. Ese trabajo, cada entrega, se va a evaluar en una escala simple de entre 1 y 3 puntos. En principio, todos los que cumplan con las consignas básicas van a tener 2 puntos por entrega. Los que destaquen porque han sido más prolijos, más originales, más detallados, tendrán 3 puntos. Los que fallen porque entregan a medias, faltan contenidos, hay errores muy serios, tendrán 1 punto. El 10º punto es un punto extra por el mero cumplimiento de las 3 entregas, con lo cual para el final del cuatrimestre ustedes van a tener una nota por el trabajo práctico en grupo entre 4 puntos el mínimo y 10 puntos si sacaron 3 en cada una de las entregas. ¿Se entiende el sistema de evaluación? Esos 10 puntos van a representar el 50% de la nota.
El otro 50% va a salir de un examen integrador. Un examen integrador súper simple, preguntas teóricas, multiple choice, verdadero o falso, bien concretas, nada engañoso. Esta cátedra es una cátedra de buena gente, así que no les hacemos esas preguntas raras donde tenemos A, B, C, D y las respuestas son A y C, D y B, todas correctas, ninguna es correcta. Esa cosa acá no va. Acá con Acelen somos gente simple que A, B, C, D, una sola es la correcta. Si contestan eso, tienen el puntaje. Si no lo contestan, contestan cualquier otra cosa, no suman. ¿Está? En principio, para llegar al integrador, debieran tener por lo menos un 5 en el trabajo práctico. Como les dije, el piso es 4, con lo cual, para que no lleguen al 5 es porque realmente el trabajo tiene que ser muy, 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 muy malo. Y suponiendo, esperemos que no, pero suponiendo que llegara el caso de tener alguno muy, 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 muy malo que tenga un 4, podemos ver después eventualmente de sumar algún tipo de instancia recuperatoria para que todos lleguen al integrador. Ya si fallan en el trabajo y fallan en el integrador, no podemos hacer magia, ¿no, Lochi? Por más buena onda que tengamos, hay un límite. Por supuesto, Raúl. Este trabajo, como dije, lo van a hacer en grupos de 3 o 4 personas, no más que eso, porque si son más, hay gente que no trabaja porque tampoco da para tanto. El anteproyecto el proyecto son unas 15, 20 páginas. No hay para que cada uno se luzca si son 6, 7 personas. Así que 3 o 4, algunos ya me han estado mandando, me lo van a mandar por mail. En el cuerpo me ponen los apellidos y nombres de cada uno de los integrantes en orden alfabético, en orden alfabético, en orden alfabético. Ya no sé cómo resaltarlo, porque después no me lo ponen en orden alfabético, los tengo que insultar. Y en el asunto me ponen metodología porque recuerden, tengo distintas cátedras y en todas trabajan en grupo, así que para poder ver exactamente en cuál asignarlos, necesito que me pongan en el asunto la materia. Para esto tienen tiempo hasta el 3 de abril. Con eso me lo mandan y yo les voy a asignar y les voy a crear un grupo en comunidades para que después hagan las entregas que se van a hacer a través de comunidades. ¿Dudas hasta ahora? No. ¿Puedo hacer consulta? Diga. ¿Qué pasa si una vez que se formula el grupo de 3 o 4 alumnos, uno se da de baja? ¿Ese grupo se da de baja en forma completa o sigue con los integrantes que están? ¿Por qué es tan negativo? ¿Quién se va a dar de baja, Lochi? Qué malo que es. Si se llegara a dar de baja uno, y bueno, quedarán trabajando los que quedan en el grupo. Bien. Esperemos que nadie se dé de baja. Y sobre todo, chicos, no queremos puterío. No me vengan con que se pelean porque hay uno que trabaja menos, otro que es muy autoritario. Toda esa cosa de la lucha interna del grupo, traten de evitárnosla a nosotros. Pónganse de acuerdo entre ustedes y avancen. Pero si se baja uno, avanzan los que quedan. No vamos a perjudicar al resto por uno que se cayó. ¿Está? Aprovecho ya que metí esto de... No sé ni qué burrada dije recién. Para los que no me conocen, les aclaro, el docente es bastante mal hablado. Algunos ya lo habrán notado porque ya me mandé un par de guasadas. El docente es, ante todo, muy informal y bastante mal hablado. Pero porque, bueno, yo sigo la filosofía de Fontana Rosa, que él decía que no había malas palabras, que a veces es necesario usar palabras que suenan mal para ser exacto y contundente en lo que uno está diciendo. Y cuando un trabajo es una porquería, y bueno, tengo que decir que esto es una porquería. Esto es una mierda. Si haces esto, es una gran cagada. Suena feo, pero cuando vamos, durante todo el cuatrimestre vamos a ir viendo justamente ejemplos a partir de tantos años de experiencia, tanto en metodología como en la cátedra de Cinas, respecto a cagadas que se han mandado
alumnos de otros cuatrimestres, siempre sin dar nombres, quédense tranquilos. Pero sepan lo que si hacen alguna gran burrada, quedan después en el stock de anécdotas que el docente usa en clase para ilustrar lo que no deben hacer. ¿Avanzo? Supongo que sí. Chicos, háganme ruiditos. Alguno cada tanto prenda el micrófono y diga, sí, profe, fantástico, fantástico. Aunque no les nazca, por favor. Yo por eso odio la virtualidad. Cuando hablaban la semana pasada de virtualizar por todos estos problemas que tenemos de inseguridad, yo dije, yo otro cuatrimestre virtual no doy ni muerto. Odio la clase virtual. Para una situación excepcional, bueno. Pero si no, es muy triste para el docente estar hablándole solo a la pantalla sin saber si la gente está o se fue. Así que traten de hablar. Si no, los voy a empezar a hablar a ustedes individualmente. Estamos Con acá, Lucía. Gracias, Araceli. Una dulce Araceli. Entonces, volvamos. Ahí tienen las fechas por ahora definidas para las entregas. Es que no hay ningún cambio. Esas fechas son fechas límite. En comunidades, después van a ver que está abierto durante por lo menos una semana hasta esa fecha. ¿Está? En esas fechas ustedes van a hacer sus entregas. La primera entrega es la tríada PU. Tríada PU lo vamos a ver al final de la clase de hoy, si es que llegamos. Lo más probable es que quede para la clase que viene, porque ya estoy hablando bastante y son 5:30. La tríada PU son simplemente las 3 patas base de cualquier investigación. El problema, los objetivos, general y específicos, y la hipótesis. Básicamente, la primera entrega es definir qué es lo que quieren estudiar, qué quieren hacer. ¿Está? Para la segunda entrega, van a volver a entregar esto con las correcciones que se les haga y agregarle un marco teórico. Ustedes van a tener en esta materia que elegir un tema de investigación y leer sobre ese tema de investigación. El tema va a ser propio de cada grupo. Cada grupo va a leer teoría sobre un tema distinto. Traten de elegir un tema que a los miembros del grupo les resulte interesante. ¿Está? Y la tercera entrega, ya más al final del cuatrimestre, es el anteproyecto completo. Definen lo que quieren estudiar, arman un marco teórico sobre ese tema, y la tercer pata, para completarlo, sería proponer la metodología concreta que aplicarían para abordar ese problema y cumplir con esos objetivos que se han propuesto. ¿Vamos bien? Sí, profe, se entiende. Sí, sí. Vamos a... claro. Estas fechas, como les digo, son fechas límite, con lo cual, si bien coinciden con días de clase, no afecta si hubiera paros. Si, por ejemplo, el 22 de mayo hubiera algún paro, se mantiene como fecha límite. Ustedes pueden entregar hasta el 22 de mayo, pueden entregar el 21, el 20, el 19, o incluso el mismo 22, porque como la entrega es en línea, no nos afecta que no se dé clase ese día. ¿Está? Lo que nos puede llegar a afectar, Satanás no lo permita, es si de repente ahora arrancamos con una seguidilla de paros donde tenemos paro 3 semanas seguidas y bueno, no llegamos a dar los contenidos mínimos. Ahí habría que ver si tenemos que reformar la planificación. Raúl, no ¿la por la cátedra entrega, sí. se adhiere a los paros? Eso viene en otra diapositiva, Lochi, no se adelante. Bien, pero sí, gracias. la cátedra adhiere. Entonces, avancemos. Materiales, ustedes van a trabajar como texto principal de base con el texto de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio.
nosotros no les damos fotocopia. Ustedes pueden ir a la biblioteca o, no debiera decir esto, pero pueden googlear y buscar la forma de conseguirlo a su manera informal. Esa va a ser la lectura principal. Para toda la primera parte, para lo que es la tríada Pu, usamos bastante lo que es el texto de Sabino, y el texto de Albano complementa en todo lo que tiene que ver con lo específico de la administración. Como digo, nosotros les damos la lectura, ustedes la adquieren por sus modos, y lo que van a tener disponible, sí, en el aula virtual, es un instructivo para lo que es el trabajo grupal que van a ir armando, que tiene también una pequeña introducción teórica muy abreviada en unas pocas páginas de la doctora Arriaga. Esta es una cátedra donde afortunadamente podemos todavía mantener en alto a la titular anterior, no como en otras en las que estoy. ¡Ay, qué malo que era! Ustedes tienen una suerte que no llegaron a conocerla, qué envidia. No a la doctora Arriaga, a otra doctora. A la doctora Arriaga es una lástima que no la hayan conocido, pero bueno, ella tuvo la dignidad de llegar a la edad de jubilación, retirarse, a diferencia de otras. Raúl, no seas malo. Hoy te estuviste bien toda la mañana, no hablaste mal de nadie en toda la mañana. No empieces ahora, Raúl. Vuelvo a clase. Entonces, van a tener el instructivo y van a tener las diapositivas de clase que yo las voy subiendo previo a cada clase. Si entraron en la semana, habrán visto que está esto mismo y la otra diapositiva que voy a dar a continuación. Para la semana que viene tendrán cargada la diapositiva de la tríada Pu. ¿Está? Sí. Gracias, Ariadna. Fundamental, para que sepan cómo abordar la bibliografía. La idea no es que lean los libros completos. Nosotros vamos a tomar en el examen y les vamos a exigir para lo que es la formulación del anteproyecto lo que les damos en clase. Entonces, ustedes tomen como esqueleto las diapositivas de clase. No pueden estudiar directamente las diapositivas de clase porque va a haber conceptos que directamente no están en la diapositiva. En algunos casos va a haber algunas definiciones, como ahora van a ver que tenemos definición de metodología, definición de investigación, pero va a haber otros casos en que la diapositiva tenga simplemente nombres sueltos unidos con flechas. Va a tener categorizaciones donde está el listado de las categorías, pero no tienen una descripción. Todo eso van a tener que ir a la bibliografía para completarlo. La bibliografía los va a ayudar a entender mejor lo que está en las diapositivas y a poder expresarlo. Pero no les vamos a tomar nada que no esté en las diapositivas de clase. ¿Está? Ustedes, a la hora de estudiar, parten de las diapositivas, complementan con las anotaciones de clase, complementan con la lectura de esos temas en particular en la bibliografía. La modalidad de clases va a ser presencial los miércoles de 5 a 7 de la tarde. Van a tener las clases teóricas conmigo. Uno de esos miércoles, como les dije, de acá a 2 semanas, va a estar Ayelen haciendo la presentación de lo que es el trabajo final. Pero el trabajo de elaboración del proyecto en sí lo van a trabajar de manera asincrónica. Por eso es que tenemos solamente 2 horas de cursado semanal. La materia tiene una carga horaria, como todas las otras materias cuatrimestrales, de 64 horas, que quiere decir que tendríamos que tener 2 veces a la semana. Como tenemos un trabajo tan pesado que requiere que busquen información, se sienten a redactar, armen un marco teórico, vamos a trabajar 2 horas nomás presenciales
Y las otras 2 horas semanales, ustedes las van a usar, debieran usarlas para la elaboración del trabajo final. Pueden ir dedicándole 2 horas por semana, pueden, si son medio vagos, a última hora ponerse a tratar de trabajar y armarlo de un día para otro. Pero bueno, no lo recomiendo a eso. Si pueden todas las semanas tener una mínima reunión para tratar de avanzar algo, es lo ideal. Tratar de ver lo nuevo que vimos en clase, cómo podría aplicar a su trabajo. Van a tener con Ayelen un complemento online en fechas puntuales que las vamos a publicar en comunidades. 6 miércoles durante el cuatrimestre van a tener clase de consulta o de evolución. Los miércoles previos a las entregas, clase de consulta. Los miércoles posteriores a las entregas, de evolución. Ahí, con que uno de los miembros del equipo se conecte para hacer las preguntas que tenga o para escuchar la devolución de Ayelen, es más que suficiente. No necesitan estar todos. ¿Está? Ese es un complemento que les damos justamente para reforzar este trabajo, para hacer un seguimiento más personalizado. El que no se pueda conectar de mañana, no se preocupe. Ayelen les va a dar una devolución escrita. Ustedes entregan el proyecto, primera entrega, definen problema, objetivos, hipótesis, suben un archivo de Word a comunidades y en el transcurso de la semana Ayelen les va a devolver ese mismo archivo de Word con correcciones y comentarios al margen. Si con lo que leen ahí les alcanza, fantástico. Si se conectan a la devolución de Ayelen, esas devoluciones que les ponen comentarios al margen, las puede ampliar y los puede ayudar mucho más y los va a guiar con sugerencias sobre cómo hacer para llevar adelante esas correcciones. Con lo cual, la sugerencia es que que por lo menos un miembro de cada grupo se conecte a escuchar la devolución, porque va a enriquecer el comentario al margen. El comentario al margen es un comentario acotado. En la devolución van a enriquecerse más. Eso lo van a tener, como digo, en fechas puntuales, antes y después de cada entrega en línea. ¿Dudas con eso? No, profe. Bien. El examen integrador tiene una fecha tentativa para el 3 de julio a las 5 de la tarde, o sea, sería el último miércoles del cuatrimestre, en el horario de clases. Hablamos de fecha tentativa porque ustedes sabrán que los exámenes integradores los define Consejo Directivo a partir de la propuesta que eleva la escuela, y la escuela tiene que coordinar los exámenes integradores de las distintas materias de cada año, para que no haya superposiciones, que no rindan el mismo día 2 materias de cuarto. Entonces, los titulares proponemos una fecha de examen, pero nos pueden llegar a modificar, cuando tienen todas las fechas y están tratando de armar el cronograma, nos pueden llegar a modificar esa fecha. Por ahora, queda para ese último miércoles. En general, nos lo han respetado siempre. Así que, prepárense para ese día. Si hubiera algún cambio, se va a notificar en avisos de comunidades y lo mencionaré seguramente en clase. Estén siempre atentos a avisos de comunidades por cualquier cosa que uno notifique. ¿Está? El tema de la asistencia no es obligatoria. Si alguno no puede asistir a las clases de los miércoles a las 5 de la tarde porque sale de trabajar a las 6 o viene de un pueblo o lo que fuera y no llega, no es problema. Pueden perfectamente aprobar y podrían aprobar con 10, ¿sí? Estudian la teoría por su cuenta, hacen el trabajo con el equipo y tienen puntaje perfecto en los dos. Fantástico, tienen un 10. Por ahí, como les dije, como nosotros tomamos lo que damos en clase, y en clase trabajamos mucho con ejemplos propios de la carrera
con ejemplos propios de lo que han hecho otros chicos, tanto en metodología como en tesinas. Y en muchos casos, yo voy a estar dando un tema y les voy a pedir, por ejemplo, decir, a ver, Ariadna, ¿qué tema están estudiando ustedes? Y voy a empezar a dar los ejemplos sobre el tema de Ariadna. Les enriquece venir a clase. Les enriquece para el trabajo final y les enriquece para el examen integrador, porque todo lo que tomamos fue dicho en clase. El que no puede, no puede. El que puede, bienvenido sea que lo aproveche, y vamos a tener, para tratar de incentivar la asistencia, un sistema de puntos extra. Esos puntos extra son para todos esos casos que están ahí en el límite, que llego o no llego, me da 2, 3 puntitos. Bueno, ¿querés 2, 3 puntitos? Gáatelos asistiendo a clase. El que asiste a clase va a tener hasta 10 puntos en proporción a la asistencia que haya tenido. Si vino un 60% de las clases, tendrá 6 puntos. Vino al 100% de las clases, tendrá 10 puntos. Esos 10 puntos son adicionales a lo que saque con las entregas del trabajo y a lo que saque en el integrador. Perfectamente puede terminar el cuatrimestre con 110 puntos. Obviamente, si tiene 110, en sistema se carga 100 y esos 10 puntos se pierden. No se pueden transferir. Le aclaro, Catalina, no se los puede pasar a Patricio, que Patricio quedó en 65 y a usted le sobran 10 puntos. Cagó Patricio, que se joda. Pobre Patricio, que es bueno, está desde temprano, pero bueno. La idea de los 10 puntos, como dije, para el que viene a clase y le va bien, le va a ayudar a tener una mejor nota. Para el que vino a medias y queda por ahí con un puntaje rasposo, y bueno, esos hasta 10 puntos, al que está entre 60 y 70, le puede ayudar a treparse y llegar a los 70. Si con los puntos adicionales quedan 67, 68, ahí ya lo siento. No hay extras a los puntos extra. Tuvieron la oportunidad durante el cuatrimestre de ganarse esos 10 puntos. ¿Está? Bien. Como había consultado el compañero Lochi, en principio la cátedra adhiere a todos los paros de COAT y solamente a los paros de COAT. Es fundamental que cuando ustedes escuchan que se empieza a hablar de paros, chequeen en la página oficial de COAT si COAT adhiere o no a ese paro. No vengan, porque por ahí algunos preguntan, pero tú dices, profesor, la semana que viene hay paro de ANSAFE. ¿Usted va a dar clases? Y sí, retrasado mental, no soy docente de primaria, soy docente universitario de la UNR. Pertenezco a COAT y COAT no adhiere a ese paro. Suena feo como lo digo así, pero bueno, ustedes no saben el nivel de pelotudeces que me han preguntado. Una vez, a la mañana no lo dije, pero lo voy a decir ahora. Una vez lo tengo ahí guardado, saqué captura de pantalla, porque digo, esto es para la historia. Uno me preguntó, profesor, el miércoles que viene, que es feriado nacional, ¿usted da clases? Yo no sabía si putearlo o reírme. Le contesté, no creo que la facultad abra las puertas solamente para mí, así que diría que no. Ay, Dios, 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 Dios. Esto me lleva a otra aclaración fundamental, que es que no se responden mensajes privados. No me escriban, ni le escriban a Yelén, ni ahora le escriban tampoco a Alejandro. Alejandro, ya le voy diciendo, no responda nada. A Yelén no necesito decírselo. Ya saben los chicos que no responden mensajes privados. A Yelén no necesito decírselo porque esa es más odiosa que yo en ese sentido. Si le escriben a Yelén, ella nada les va a contestar, los ignora. Y yo lo mismo. Cualquier consulta que tengan sobre el trabajo o sobre los contenidos teóricos, lo ideal es que la hagan en clase. Si es sobre algo que yo doy en la teoría, lo ideal es que a la clase siguiente me lo planteen. Porque vienen y dicen,
profesor, no entendí el tema del muestreo por conglomerados. Y bueno, oralmente te lo explico de nuevo. Por escrito no me mandes un mail, profesor, no entendí el tema de muestreo por conglomerados, porque no me voy a poner a redactarte por escrito en un mail cómo es el muestreo por conglomerados. ¿Se entiende? Aparte, hay muchas veces que por ahí, más allá de que sea muy larga la respuesta, a veces la pregunta en sí no está del todo clara. Y a lo mejor yo entiendo una cosa y contesto una cosa cuando en realidad el alumno quiso preguntar otra. Al interactuar cara a cara es mucho más fácil entendernos. Y a lo mejor yo te doy una respuesta que no responde a lo que vos estás pensando y me repreguntás de otra manera y ahí sí respondo a tu pregunta. Raúl, quedaste frisado, me parece. Bueno, evidentemente Raúl se le quedó la computadora sin energía, así que bueno, ahora la va a reiniciar para que continuemos la clase. Alguien que tenga consultas hasta el momento, son como 44 personas en la sala, ¿alguien tiene alguna consulta? Ninguna. Bien, fantástico. Yo quería preguntar si alguien había armado algún grupo de WhatsApp. En realidad, grupo de WhatsApp de la cátedra no hay. Lo que sí pueden hacer es armar grupos internos. O sea, los 3 o 4 que van a trabajar juntos, los 3 o 4 que van a trabajar juntos del otro lado. No hay un grupo general, al menos que yo tenga entendido, esta cátedra no. Si es tecnología, en Tecno sí, tenemos un par de grupos con los turnos. De todas formas, mientras no está Raúl, también los que si ya tienen armado grupo, todo bien. El que no tiene grupo, de última ponen en el chat, no tengo grupo, pongan una dirección de correo o algo y váyanlo armando, un número de teléfono si no se conocen, como sea, y vayan armando los grupos. No sé si ya tienen idea de cómo van a trabajar en grupo. Bien, ¿alguna otra consulta? Hola, ¿se me escucha ahí? Sí, Vittorio, te escucho, sí, sí. Sí, te hago una consulta. Yo, sistema administrativo que es correlativa, la tengo desaprobada. Bien. A pesar de eso, ¿se puede hacer el trabajo práctico o no? El integrador obviamente no voy a poder, pero no sé si el trabajo... Lo que pasa es que vos no vas a poder promover la materia. Claro, pero no sé si se... Hasta que vos no tengas la materia anterior, no vas a poder promover esta. Ese es un punto. Segundo punto que hay que justamente consultarlo al titular de cátedra es si el titular de cátedra va a aceptar esa situación y si te va a guardar la nota o te va a dejar regular, porque si no vas a quedar libre y la vas a tener que hacer de nuevo si no tenés la correlativa anterior.
Creo que tenés hasta Ok, el ok. 1 de mayo para aprobar la correlativa anterior, ¿puede ser? Ok. Sí, bueno, ¡Volví! sí. Ahí Disculpen, está. chicos. No, Justo, Raúl, una no pregunta. sé si Alejandro les explicó por qué me fui de viejo gagá que estoy, no enchufé la computadora y se apagó sola. Qué porquería. Y vieron que cuando se apaga sola, que se queda sin batería, después cuando la encendés, es como que tarda el quíntuple. Es más, una vez me pasó que cuando la quise prender, no prendió. La tuve que llevar a arreglar porque me dijeron, no, como se apagó mal, se cagó tal sector. Por suerte ahora prendió. Ah, algo estuve escuchando que planteaba ahí el compañero. Ah, ¿escuchaste la pregunta de Vittorio? Bien. Al final escuché. Bien, La Vittorio respuesta, propone que él no tiene sistemas administrativos que es correlativa con metodología. Si él puede hacer metodología, cursarla y entregar los trabajos, menos hacer el integrador. nosotros, lamentablemente, eso al final lo eliminé de las diapositivas. Lo tengo que volver a incluir, porque en una época lo poníamos y lo eliminé en pandemia, cuando en pandemia nos pidieron que hiciéramos algunas excepciones y me olvidé de volver a agregarlo. Como regla general, la idea es no guardar notas. No es de mala onda, sino de que realmente es un compromiso para el docente. Después la nota uno la guardó, uno después no está, no sabe dónde la tenía. Es todo un tema. Todo lo que sea administrativo pasa más que nada por la Escuela de Contabilidad, que es la que lleva el tema de las cursadas. Yo, mientras a mí me figure en actas, yo vuelco la nota. Cuando a mí no me figuran en actas, yo no puedo hacer magia. Si ya desde el principio usted sabe que no va a estar en condiciones de promover, la sugerencia sería que la haga el cuatrimestre que viene. Ok, perfecto. Si tiene justo ya su equipo con el que vienen trabajando juntos, se podría llegar a ver. A Selene me va a odiar porque a Selene es la que no me deja hacer excepciones. Vamos a serla sincera, usted no escuche Lochi, pero hasta que entró a Selene yo guardaba notas. Lo bueno de tener la Selene, yo a Selene la uso en muchos casos del chivo expiatorio. Cada vez que hay alguna cosa medio así como que digo, a Selene no me deja. Y me dice, pero ¿no es usted un titular? No importa, pero yo le hago caso a Selene. No, no sé qué decir. No, el tema de las excepciones es que cuando uno empieza a hacer la excepción por uno, la excepción se multiplica y se multiplica. Y yo he llegado a tener alumnos que tenía la nota guardada durante 3 años. Y el límite final lo tuvimos una vez que nos aparecieron con un planteo de una alumna que supuestamente había aprobado con la doctora Arriaga en el año 2013 y el planteo nos lo hacían a nosotros en 2019. Y yo dije, mira, la doctora Arriaga se jubiló, ella no guarda papeles ni archivos de lo que dio en clase, y yo en ese momento esa nota no se la guardé porque yo no estaba como titular, recién estaba ingresando a la cátedra. Yo no me puedo hacer cargo. Y terminé negándome a firmar ese acta. Porque no podía yo ponerle una nota como a una persona que yo no la recordaba, conmigo no había aprobado y que yo no tenía esa nota guardada. Eso es lo que pasa cuando uno empieza a hacer excepciones. Por eso, la idea es en lo posible no tomarlo. No sé bien cómo es, por eso digo, hay que consultarlo con Víctor en la Escuela de Contabilidad. Sé que hay casos en que, si, como decía Alejandro, aprueban en mayo, quedan en condición de regular y después se le puede terminar pasando esa misma nota que yo igualmente la vuelco. Aunque no promueve, yo igualmente la vuelco en guaraní y la nota queda guardada. ¿Se entiende lo que digo?
Ah, bueno, ok. No sé bien cuál es la situación necesaria para ese caso, pero he tenido casos de ese tipo. Se fue medio curso mientras... Ah, no, están acá, 30 más. Ah, me asusté. Yo ya veo pocas caras, pero porque no está visto todo. A ver, tengo que volver a mi presentación. Pip, 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 pirip. Volviendo a el tema de las consultas. Justamente, la idea, les decía, la idea de no responder mensajes privados es, por un lado, en la interacción es mucho más rico y uno puede aclararse mejor que si uno responde algo por escrito, aparte del esfuerzo. Yo particularmente soy muy obsesivo a la hora de escribir, me cuesta mucho sentarme a redactar y puedo estar 2 horas para redactar un solo párrafo, porque no me termina de convencer lo que estoy escribiendo y lo pienso 2 veces. En cambio, al hablar, habrán notado que yo empiezo a hablar y hablo, soy muy verborrágico oralmente. Por escrito me cuesta más. Entonces, prefiero contestar la respuesta. Pero aparte, está el tema de que la respuesta 1 le puede servir al resto. En este caso, la situación de que deben una materia particular, puede que la tenga un único alumno, puede que la tengan otros 2 o 3. Entonces, al contestarlo públicamente en clase, lo contesto para todos y no lo contesto 2 o 3 veces. ¿Se entiende? Por eso, lo ideal es que pregunten en clase para interactuar. Si por algún motivo no se puede preguntar en clase, ya sea en la clase de la tarde a mí o en las consultas que tienen a la mañana con Ayelén, tienen el foro de consultas. Supongamos que pasó la consulta del miércoles, no se les ocurrió preguntarle a Ayelén, están trabajando el fin de semana en la entrega que tienen que hacer antes del miércoles siguiente y les surge una duda sobre la presentación en sí, la escriben en el foro de consultas. El fin de semana, obviamente, Ayelén no les va a contestar, pero el lunes o martes, alguno de los dos, o Alejandro también, les contestará a través del foro de consultas. En el foro de consultas, que tienen en comunidades, las preguntas y respuestas son públicas, y entonces lo que contesto para todos. O lo que contesta Ayelén, contesta para todos. La consulta de uno puede servir para otros. No pregunten tampoco estupideces. Ayelén y yo somos muy buenos, pero también somos medio secos y ácidos cuando por ahí preguntan idioteces, como el compañero o compañera, no me acuerdo qué era, que preguntó si dábamos clases en feriado. A veces preguntan, el año pasado, por ejemplo, uno preguntó, ¿es necesario que haya descriptores en la carátula? Vamos al instructivo y el instructivo dice, la carátula debe contener descriptores. Entonces, en vez de contestarle sí, mi respuesta es, debe implica necesidad. Si el instructivo dice que debe, es porque tiene que estar. Si la respuesta está ya en el instructivo, no nos pregunten cosas que están ya en el instructivo, porque les vamos a contestar de mala manera. Somos amor, pero con límites. ¿Está? Ay, Dios. Nada, somos amor, en serio. Pero si pueden leer el instructivo antes de hacer la pregunta sobre lo que está en el instructivo, mejor. Profesor, ¿qué tamaño de hoja hay que usar? El instructivo dice hoja A4. Es como que les voy a contestar. En algunos casos contesto simplemente, está en el instructivo, para que vayan y lo lean. Si está en el instructivo, nos ahorramos el ida y vuelta. No se van a responder mensajes privados, salvo que sea alguna excepción de algún tema muy particular. Entonces, a lo mejor Martín tiene que viajar y no puede ir al integrador, quiere ver si puede ir directamente al recuperatorio. Y bueno, lo pregunta por privado porque es una situación excepcional y particular. Eso puede ser, pero no me escriba por privado. No entendí, muestre por conglomerados, porque no va a tener respuesta. Y por último, para cerrar esta presentación, y ya son las 6:05 de la tarde, me fue 1 hora entera en esta diapositiva que no tenía que pasar más de media hora. Como les dije al principio, Ayelén y yo pertenecemos al IATA, que es el Instituto de Investigaciones y Asistencia Tecnológica de la Administración, que pertenece a la Escuela de Administración.
Su directora es Marcela Cavallo y este es nuestro instituto. Más allá de pertenecer o no, es el instituto para todos los que estamos en administración y están invitados todos los que quieran, incluso como alumnos, a sumarse. Nosotros todavía no está abierta la convocatoria, pero normalmente en el mes de abril se incorporan auxiliares alumnos a los diferentes proyectos de investigación. Nosotros en el IATA trabajamos por proyectos. Presentamos proyectos que se acreditan a UNR y son proyectos a 2, 4 años con equipos de docentes de la facultad. Yo dirijo un proyecto que arrancamos este año con Ayelen Leda, con Adriana Raca como codirectora, con Bárbara Sigenthaler, Natalia Zúñer, Lorena Curto. Son todas docentes, son mis chicas, son los ángeles de Raúl y las llamamos informalmente. Y trabajamos un proyecto de género y gestión, peculiaridades de la conducción femenina, que está recién arrancando a 4 años. A quien le interese el tema puede sumarse con nosotros. Hay otros temas, Taralo tiene su equipo que trabaja más la cuestión financiera, Marcela Cavallo tiene su equipo que trabaja más la cuestión educativa, esa aparte de ser directora del IATA, está en la Secretaría Académica. Tenemos, bueno, el de Adrián Amigos ya no existe más. Tenemos a María Teresa Cóvila, no sé bien qué está estudiando ahora, pero en general ella trabaja más en cuestiones culturales y de empresas recuperadas, cooperativas. Hay diferentes grupos con temáticas bastante disímiles. Si ustedes entran en la página de la facultad a la parte de investigación, buscan el IATA y ahí les va a aparecer el listado de los proyectos actualmente vigentes y si entran van a tener un breve resumen de qué estudia cada proyecto, cuál es su problemática y quiénes son los integrantes. Si quisieran sumarse a alguno, como colaboradores, se contactan directamente con el director de ese proyecto y se postulan para ver si los toman o no como auxiliares. Obviamente, el trabajo como auxiliar de investigación es ad honorem, porque los propios investigadores trabajamos ad honorem. Tenemos, esto es un poco chistoso, pero lo tengo que contestar porque hay que decirles toda la verdad, ¿o no, Lochi? Por supuesto. Uno trata de incentivarlos, pero también hay que serles sinceros. Yo tengo ya más de 15 años en investigación. Como dije, soy director de mi propio equipo. Hasta el año pasado era director y codirector de un equipo en paralelo. El año pasado cobré por lo que se le llama el incentivo a la investigación, siendo director con una buena categoría y una dedicación importante, cobré en 2023 por 2021 20.000 pesos. O sea que me compré 2 libros. Es cómico el incentivo que te dan a la investigación, pero bueno. Piénsenlo como que es importante. Los que estamos en la parte académica necesitamos investigar, por un lado, para enriquecernos y por otro lado, para mantenernos en carrera docente. Nos evalúan por lo que nosotros trabajamos. Yo particularmente, como titular de metodología, necesito estar en investigación, dirigir, codirigir, trabajar bastante. Pero bueno. Les puede sumar a sus currículums. La ayudantía en investigación normalmente son 2 años. ¿Qué hacen en el equipo de investigación? Va a depender de las tareas que el director les asigne. Hay directores como, decía recién, cierta difunta directora que ahora por suerte ya no está. Ella los usaba más para tareas operativas, mandarlos a hacer encuestas, volcar encuestas, trabajo más rutinario. En mi caso, yo trato de hacerles hacer un poquito de cada cosa y, de hecho, trato de que por lo menos en 1 o 2 trabajitos al año figuren como coautores.
les enseño a redactar. La idea del auxiliar de investigación no solo es que ayude al equipo, sino que además se lo forme. Cada auxiliar de investigación tiene un tutor, miembro del equipo, que le enseña, más allá de lo que uno aprende en metodología de la investigación, le enseña más el día a día, lo cotidiano en la práctica sobre cómo investigar. Así que es una experiencia enriquecedora. Hasta ahora, les digo, por mi experiencia con los que han sido mis auxiliares de investigación, los que han sido auxiliares de investigación míos han terminado después recibiéndose con tesinas de 10 o 9. Porque salen ya con una riqueza importante. Son alumnos que terminan siendo luego destacados. ¿Está? Hay gente a la que le importa un carajo y bueno, preferirá no trabajar gratis si no tiene algo a cambio. ¿Alguna duda? No, no. No. Sobre el tema IATA, en algún momento podría guardarlo como sorpresa, pero ya que estamos lo anticipo, porque en alguna clase seguramente Marcela Cavallo caiga a presentarse y a hablarle unos minutitos sobre el IATA, como para insistir con esta convocatoria que yo arranco. Para nosotros es muy importante sumar investigadores nuevos al IATA. A mí algo que me ha caracterizado siempre en los años que llevo como director es tratar de sumar docentes que no investigan, sumarlos a investigación, alumnos, sumarlos a investigación y tratar de renovar el IATA, que en algún momento estaba como un poco estancado, que eran siempre los mismos estudiando los mismos temas. Queremos renovación, y la renovación la van a traer ustedes, que son los jóvenes próximos a graduarse. Arrancamos entonces, si no hay ninguna duda, con la cuestión formal de los procedimientos y cómo llegamos a aprobar, con la teoría. Y para arrancar con la teoría, acá la mayoría no me conoce, así que les aclaro. Mis clases tienen un formato bastante estándar en el que yo arranco siempre conceptualizando. Y para conceptualizar, tenemos siempre diapositivas con definiciones, y a mí me aburre leerlas, así que necesito alguien generoso que las lea por mí. En clase normalmente con el puntero simplemente señalo a alguien y lo hago leer. Acá vamos a ver si alguno se ofrece a leer por mí. Leen la definición y yo luego explico lo que tenemos. Vamos a arrancar definiendo entonces metodología. ¿Quién nos lee? No me hagan abrir el listado para hacer leer a alguien en particular. Si nadie lee, ¿eso resta puntos, Raúl? Debiera. Pero el problema es que si nadie lee, tendría que restarle puntos a todos. En general suma puntos. Acá no les doy un punto puntual. En comportamiento, por ejemplo, yo anoto al que me lee la clase, alguien se ofrece como secretario de la clase en sí y tiene un puntito extra. Acá todavía no lo hemos implementado con Ayelen, pero debiera empezar a sumar el puntito extra por el que me acompaña. Nadie se ofrece, voy a tener que elegir al azar. Sofía, No, ¿conoce? yo creo si quiere. Ah, bueno, Lucía, léanos Lucía, ¿ven? Ella es una buena alumna que sabe acompañar al docente. Gracias, Lucía. No, tampoco tanto, pero me da lástima, profe. ¡Hay que feo dar lástima! No, mentira. Bueno, leo. Metodología, ciencia del método. Y la segunda definición que da, conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Muy bien. Estas definiciones son definiciones de la RAE, como está aclarado ahí abajo. La RAE nos da dos acepciones para la palabra metodología. La primera, como bien leyó la compañera, ciencia del método. Es una disciplina, es el estudio de los métodos para la recolección de información. El estudio de los métodos para la generación de conocimiento científico. Esa acepción es la que aplica a la materia.
Cuando hablamos de metodología de la investigación como asignatura, estamos hablando de la ciencia del método, estamos hablando del estudio del método científico. Esa sería la definición que aplica a la materia. La segunda definición, que es más concreta, aplica a la metodología de un estudio particular y aplica a el apartado de metodología que ustedes van a tener dentro de sus propuestas de investigación. Ustedes, para la materia metodología, entendida como ciencia del método, van a hacer una propuesta de investigación que va a tener un apartado de metodología, entendido como conjunto de métodos concretos, en el que van a definir los métodos específicos a aplicar en su investigación. En su tesina, en su trabajo final, van a tener también un apartado de metodología donde ustedes, ¿qué van a hacer? Van a contar cuáles son los instrumentos que aplicaron. En la propuesta hablamos a futuro, se van a hacer tales cosas. En el informe definitivo hablamos en pasado, se hizo esto o aquello. En cualquier caso, en el apartado de metodología definimos los métodos concretos utilizados o a utilizar. Se van a hacer tantas encuestas de tal tipo, con tal procedimiento de muestreo, se va a realizar el contacto de esta manera, la encuesta cuenta con tantas secciones, tales tipos de preguntas, todo el detalle de lo que harían es lo que va a ir en el apartado de metodología de sus propuestas. ¿Está? En ambos casos hablamos de metodología, pero son dos acepciones diferentes que apuntan a diferentes aspectos. A la metodología como área de estudio y a la metodología como los procedimientos concretos llevados adelante en un estudio particular. Vamos ahora a ver qué es la investigación. Léanos, compañera queridísima. Anote usted después, Lochi, en algún papel borrador, ponga Raschela más. No, profe, no lo hago por eso, re chupa media, pero Así yo después, sé cómo a la trabaja hora usted. de redondear la nota, redondeamos para arriba. No, yo sé cómo trabaja usted en clase y señala, y acá no lo puedo hacer, por eso hablo. Bueno, leo. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Y después dice, es el proceso de investigación, recopilación, análisis y comunicación de información relevante con miras a ampliar el conocimiento científico o resolver situaciones concretas. Muy bien. Acá tenemos dos definiciones, pero que son simplemente dos definiciones de autores distintos. La primera es del texto que ustedes tienen de Hernández Sampieri y compañía. La segunda es mi definición, más enfocada en el proceso en sí. Vamos a desgranar. Entonces, la investigación nos plantean Hernández Sampieri y compañía como un conjunto de procesos sistemáticos. ¿Qué quiere decir esto? La investigación no es algo que hacemos al tuntún. No es, quiero ver tal tema, salir a leer o preguntar sin una planificación previa, sin un orden, sino que para que la investigación tenga rigurosidad y pueda dar un conocimiento más o menos confiable, tiene que hacerse siguiendo un proceso sistemático que es lo que vamos a estudiar en este set de diapositivas. Hay que cumplir una serie de pasos que son pasos que están interconectados. Yo primero tengo que definir cuál es mi problema de estudio. En función de eso voy a plantearme objetivos. En función de eso voy a definir cómo abordaría. Hay una secuencia lógica en la cual yo no puedo avanzar si primero no cumplo con los pasos previos.
¿Está? Por eso hablamos de un proceso sistemático. Hay pasos que tienen una secuencia y esta secuencia implica actividades encadenadas entre sí. Y es un proceso crítico y empírico. Es crítico porque yo parto del conocimiento previo y me cuestiono ese conocimiento y me pregunto, ¿esto aplica realmente a la realidad? ¿Qué pasaría en tal situación? ¿Qué pasaría en tal otra? Y pregunto, y a lo que pregunto lo analizo en detalle. Y trato de buscar distintas fuentes para contrastarlas. Y estas fuentes son fuentes externas a mí. La investigación, por eso hablamos de empírico, implica un acercarme a la realidad para observarla en forma directa o para consultar, preguntarle a sus protagonistas. ¿Para qué hago todo esto? Para entender fenómenos particulares, que son mi problema de investigación. ¿Está? En este proceso voy a, en primer lugar, identificar cuál es la información, el conocimiento que me interesa generar, recopilar datos que me ayuden a dar respuesta al problema de investigación que me planteé, analizar esos datos que recopilé y transformar esto en algún modelo teórico, en algún artículo, comunicar de alguna manera los resultados de mi trabajo a la comunidad o a un cliente particular. Vamos a ver que nosotros tenemos dos grandes ramas, dos grandes tipos de investigación, según apuntemos a ampliar el conocimiento científico o a resolver situaciones concretas, que son la investigación básico pura, vamos acá a los tipos de investigación, y la investigación aplicada. Estos dos tipos responden a estas finalidades alternativas que tiene la investigación. Cuando yo busco ampliar el conocimiento científico, estamos dentro de lo que se llama investigación básica o pura. Es la investigación que hacemos en la facultad, es la investigación que ustedes harán si eligen hacer tesinas. Mientras que la investigación aplicada es la que busca resolver situaciones pragmáticas concretas. Es la que hacen si ustedes eligen hacer trabajo final y es la que en su vida profesional harían en el caso que se dediquen a la consultoría. Cuando yo hago una investigación de mercado para una empresa, estoy haciendo investigación aplicada. Esa información que yo recolecto no es para ampliar el conocimiento científico sobre comportamiento del consumidor. Es información que recolecto para un cliente particular que tiene que tomar una decisión. ¿Es investigación? Sí, pero es investigación aplicada. Y los resultados se los voy a comunicar a este cliente que está pagando por la investigación. Y este cliente los usará para sus fines comerciales. Uso el ejemplo de investigación comercial porque es a lo que yo me he dedicado toda la vida, pero podemos hacer también un diagnóstico de clima. Me llaman de tal empresa para que haga un diagnóstico de clima. ¿Es una investigación? Sí. Es una investigación aplicada. No genero nuevo conocimiento porque yo parto de la teoría que ya se conoce sobre el clima y seguramente aplique instrumentos que ya están diseñados por otros sobre clima organizacional con dimensiones ya bastante estudiadas y lo que hago es relevar esas dimensiones en una empresa concreta. ¿Para qué? Para que la persona a cargo de esa empresa seguramente tome decisiones que mejoren ese clima, para que esa persona vea cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles
y pueda mejorar el clima organizacional. Puedo hacer, por ejemplo, un relevamiento de necesidades de capacitación. Soy consultor en recursos humanos, me llama la empresa tal para que haga un relevamiento de las competencias de su personal. Relevo el nivel actual, contrastan con el perfil de cada cargo y ven en qué debieran capacitar al personal. En todos esos casos estamos hablando de investigación aplicada y son salidas laborales para ustedes como futuros licenciados en administración. Es una investigación que no se hace por el gusto de investigar, que no se hace ad honorem por ganar reconocimiento, sino que se hace como un trabajo de consultoría para un cliente particular. Lo que hacemos en la facultad, como decía, en cambio, es investigación básica o pura. Tratamos de generar nuevo conocimiento, más o menos novedoso según el trabajo que hagamos. A veces la novedad pasa por simplemente ver cómo este tema que están estudiando en otros rincones del planeta aplica en Rosario. Cómo este tema que está de moda en Estados Unidos es aplicable o no a las pymes rosarinas. A veces pasa por ese lado, pasa simplemente por estudiar un tema. Se ha estudiado, pero en una nueva población en la que todavía no se vio. Obviamente lo ideal es cuando yo puedo generar mi nueva teoría propia, pero es lo más difícil. En cualquier caso, estoy dentro de lo que es la investigación si es que sigo estos procedimientos sistemáticos de los que hablábamos antes. ¿Se entiende esta diferenciación entre investigación básica pura e investigación aplicada? Es fundamental que lo entiendan porque estas tipologías que vamos a arrancar hoy a ver, vamos a ver 5 tipologías, son el punto de partida de su apartado de metodología en el proyecto de investigación que ustedes hagan. Lo primero que tiene que aparecer bajo el título metodología es cómo ustedes categorizan su investigación en estas 5 tipologías que vamos a ver. Entonces, la primera es si es básica o aplicada. Aplicada va a ser cuando yo investigo no por el conocimiento en sí, sino para la toma de decisiones. Para un alguien que necesita resolver una situación. Resolver no necesariamente porque haya algo malo. Yo puedo querer aprovechar una oportunidad. Yo puedo, en investigación comercial, por ejemplo, medir la intención de compra para un producto en un mercado nuevo. Ahí no tengo nada malo que arreglar. Pero tengo que ver de tomar la decisión de entrar o no a ese mercado. Y bueno, el entrar o no a ese mercado va a depender de qué tan atractivo resulte, va a depender del pronóstico de la demanda que haga, y para hacer el pronóstico de la demanda, hago una investigación aplicada. ¿Está? La investigación aplicada siempre es para una organización, un ente, alguien que va a tomar decisiones. Y en general, la comunicación que uno hace es a ese alguien para que haga uso de la información. Mientras que la investigación básica o pura siempre es investigación por el conocimiento en sí, y la comunicación trata de llegar a la mayor cantidad de gente posible. A veces hacemos investigación aplicada ad honorem. Por ejemplo, en el IATA, uno trabaja desde su proyecto y hace un acuerdo con la empresa X para estudiar tal tema en la empresa, y le sirve a la empresa en sí y le sirve a uno. Y yo puedo hacer
un diagnóstico de clima organizacional como parte de un proyecto de investigación mayor que a la vez le sirve al cliente. Y en ese caso, esos resultados, como forman parte de un estudio mayor, los puedo publicar. Si el cliente me llama, no. Es información interna de la empresa. Pero bueno, no me quiero ir demasiado por ese lado. ¿Dudas con esta diferenciación? No, profe. Bueno, avancemos a la segunda diferenciación, que por ahí es la más compleja. Es tan compleja esta diferenciación que van a ver llegado el momento que le vamos a dedicar una clase entera. Espero que los paros nos permitan llegar a darla, si no, en general es la primera clase que termino recortando porque es muy larga y algo agotadora. Pero cuando podemos, puede ser la clase más divertida, que es la clase de enfoques. Según el enfoque, yo puedo clasificar la investigación como cuantitativa, cualitativa o mixta. Los enfoques tienen que ver con cómo yo abordo la problemática en estudio. Los enfoques, como vamos a ver, llegado el momento, parten básicamente de distintos supuestos, sobre todo ontológicos y epistemológicos. ¿Tienen alguna idea de qué es esto ontológico, epistemológico, axiológico? Ni idea. Ni siquiera les da para decir ni idea, profesor. Ay, qué malos que son, los odio. Martín, ¿usted tiene idea, Martín Méndez? Perdón, profe, estaba tomando nota. No, la verdad que no. No. Lo vamos a ver más en detalle en la clase de enfoques, pero bueno, básicamente la ontología tiene que ver con la rama de la filosofía que estudia los entes, las cosas, el ser. Hablar de distintos supuestos ontológicos tiene que ver con distintas concepciones de la realidad. La realidad es una realidad objetiva, externa al sujeto que la conoce, o la realidad es un invento de nuestras mentes. Hay distintas posturas y los distintos enfoques tienen distintas fundamentaciones. Lo epistemológico tiene que ver con la generación del conocimiento, cómo generamos conocimiento. Hay distintas corrientes epistemológicas y, de nuevo, para algunos podemos generar conocimiento objetivo si somos lo suficientemente rigurosos y sistemáticos en los procedimientos para la generación del conocimiento. Para otros, el conocimiento es necesariamente subjetivo y no hay forma de salir de nuestros paradigmas que nos condicionan y nos sesgan. Lo axiológico tiene que ver con acción, valor, los valores que guían la investigación. ¿Para qué investigo? Para algunos, la idea de generar conocimiento es tratar de tener el mayor control posible sobre la realidad. Busco entender la realidad para poder predecirla y en lo posible controlarla, mientras que para otros, la idea de investigar es comprender en detalle y poder ponerme en el lugar del otro y entender por qué el otro hace las cosas que hace. Tiene una finalidad más descriptiva. Y en consecuencia, tenemos diferencias metodológicas. Metodológicas tienen que ver con los instrumentos que aplico y cómo avanzo en el conocimiento. ¿Con qué trabajo? Trabajo con observación, hago encuestas, hago entrevistas, hago focus groups, hago preguntas abiertas o preguntas lo más cerrada posible con escalas de respuesta súper acotadas. Lo que hago o dejo de hacer va a depender del enfoque que tome. Como vamos a ver, llegado el momento, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo tienen fundamentos teóricos, ontológicos, epistemológicos muy diferentes. Desde el sustento filosófico son enfoques contrapuestos.
Para el que hace investigación cuantitativa, es la única investigación verdadera y los cualitativos son unos verseros que guitarrean. Para el que hace investigación cualitativa, es la única investigación verdadera y los cuantitativos lo que hacen es sacar fórmulas y calcular números que no sirven absolutamente para nada porque no representan los significados profundos que guían el comportamiento humano. Los puristas de ambos enfoques consideran el enfoque contrapuesto como una porquería. Nosotros, en administración, somos bastante pragmáticos. ¿Pragmáticas sí estudiaron o no? ¿No ven algo de eso en la introducción a las ciencias sociales? La pragmática tiene que ver con la ética. La ética es la rama de la filosofía que estudia el accionar humano, bueno o malo, cómo se define lo que está bien, lo que está mal, lo que se valora, lo que se rechaza. Hay diferentes corrientes. La corriente pragmática, ¿qué dice? La corriente pragmática va a decir que es bueno todo lo que sea útil, todo lo que dé resultados. Nosotros en administración, en general, somos una disciplina esencialmente pragmática. No nos interesa tanto los fundamentos ontológicos, epistemológicos de una teoría. Nos interesa si esa teoría aplicada da buenos resultados. ¿O no, Ariadna? Sí. Al dueño de la empresa no le importa cuál es la concepción ontoepistemológica que sostiene tal teoría del comportamiento del consumidor. Le interesa simplemente si, aplicando tal promoción, las ventas aumentan o no. Si las ventas aumentan, bienvenido sea. Los que estudien conmigo comportamiento del consumidor van a ver que, por ejemplo, el conductismo, que es una escuela psicológica de principios del siglo XX, para los que estamos en psicología, es una escuela que la estudiamos en primer año cuando uno ve la historia de la psicología, como algo prehistórico y totalmente descartado. En la práctica, los postulados del conductismo, que plantean ciertos procesos, métodos, técnicas de reforzamiento para lograr que el sujeto haga una cosa o deje de hacerla, en la práctica da buen resultado. Con lo cual, en gestión comercial aplicamos técnicas conductistas, que es una corriente psicológica descartada dentro de la psicología, pero que como dan resultados, a nosotros no nos interesa. Para la psicología, da resultados, pero no sirve para explicar el comportamiento humano. Para la administración, como da resultados, bienvenida sea, la usamos. Entonces, volviendo, para nosotros, ustedes los van a estudiar, porque es parte del contenido de la materia y yo no puedo no dárselos. Vamos a estudiar la diferencia en los fundamentos del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Pero vamos a tratar de sacar lo mejor de cada enfoque. Y según lo que estemos queriendo estudiar y lo que querramos relevar sobre ese fenómeno, veremos si nos conviene aplicar uno, aplicar el otro o aplicar un poco de cada uno. Lo ideal para lograr la mejor comprensión de un fenómeno es tener un enfoque mixto. Trabajar, en general, uno trabaja con un enfoque predominantemente quanti, pero lo complementa con algo quali, o con un enfoque predominantemente quali, pero lo complementa con algo quanti. Quali o quanti tiene que ver principalmente con cómo mido
los fenómenos y cómo analizo esto que medí. En el enfoque cuantitativo, como el nombre lo indica, el foco pasa por cuantificar. Yo quiero estudiar la satisfacción de los alumnos con el curso de metodología y desde un enfoque cuantitativo, ¿qué voy a hacer? Y le voy a hacer una encuestita donde les voy a preguntar qué tan satisfecho está con el curso en una escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente insatisfecho, 5 es totalmente satisfecho. Le hago la misma pregunta a todos los alumnos y después cuento cuántos dijeron 1, cuántos dijeron 2, cuántos dijeron 3, cuántos dijeron 4, cuántos dijeron 5, qué proporción representa cada uno de estos valores, cuánto me da el promedio, cuál es la mediana, cuál es la moda. Comparo los de este cuatrimestre con los del cuatrimestre pasado, resto, sumo, promedio, multiplico, divido. Es el tipo de trabajo que hago en un enfoque cuanti. En el enfoque quali, en cambio, trabajo más con la medición literal y mi análisis es más de tipo interpretativo. En vez de preguntar qué tan satisfecho está del 1 al 5 y que contesten todos en esa escala, probablemente me junte con 6, 8, nos quedemos un día después de clase, nos sentemos en ronda y charlemos sobre qué tan satisfechos están en el curso de metodología, qué es lo que más les gusta, qué es lo que no les cierra, qué es lo que mejorarían, qué es lo que les parece que tiene que quedar como está, por qué. Me concentro más en la experiencia subjetiva y en que el sujeto se exprese. Y lo que hago después es interpretar lo que los sujetos me cuentan. Los dos son formas básicas y válidas de abordar la misma problemática, porque el objeto en sí es el mismo: la satisfacción de los estudiantes del curso de metodología. Pero son dos formas muy diferentes de abordarla. Una es mejor que otra, depende de lo que esté buscando hacer. Probablemente, si yo estoy tratando de repensar la materia para el cuatrimestre que viene, arrancar con un nuevo formato, y me va a convenir un enfoque quali, para justamente encontrar aquellos aspectos que los alumnos valoran, aquellos aspectos que no estoy atendiendo y que los alumnos consideran que es importante que tome, y entender mejor qué es lo que los alumnos quieren. En cambio, si yo estoy simplemente queriendo evaluar cómo viene mejorando o no la satisfacción de los alumnos desde que yo asumí como titular en 2017, me conviene un enfoque cuantitativo, porque me va a dar números concretos que son mucho más fácilmente comparables año a año. ¿Se entiende? Sí, no, ¿me contestás vos, Telémaco? A Telémaco no lo conozco de eso, sí. ¿Lo conocías? ¿Cuál era la que me hablaba antes? Me olvidé ya. ¿Quién es la que anotamos, Lochi? Anotamos a Raschela. Raschela, ¿usted lo conoció a Telémaco o no? No, porque nunca di comercializaciones de casa, ¿o sí? Raschela se fue, Telémaco, ¿te das cuenta? La única que me daba bola. Se durmió. ¡Ay, qué horror! Bueno, yo necesito que te vayas, Telémaco, porque es incómodo tenerte a vos en el dedo. Y más queriendo picotearme la boca. Es muy besuquero el Telémaco, desquiciado, pero bueno. Te amo, puto. Bueno, vaya ya, puto, déjese de joder. Entonces, como les dije, sobre este tema vamos a volver y vamos a ir muy en detalle. Esta diferenciación es fundamental que les quede clara. Cuantitativo, me enfoco más en cuantificar. Cualitativo, me enfoco más en interpretar. Ambos son abordajes válidos de la realidad. Lo ideal es poder complementarlos. Cada uno tiene sus riquezas.
como dije antes, el estadístico cuantitativo me va a servir más para hacer una comparación con periodos anteriores y ver a simple vista si mejoré o empeoré. En cambio, el cualitativo me va a servir más para profundizar en las motivaciones de los alumnos y ver por qué me dan la evaluación que me da. Si los puedo complementar, es lo ideal. Por un lado tengo una nota que me dice cuál es el nivel de satisfacción, entre comillas, objetiva, y a la vez tengo las respuestas subjetivas que me indican por qué me da ese nivel. Si me da un nivel de 4,5 en esta escala de 1 a 5 del promedio, me van a dar el cualitativo, me va a ayudar a ver qué es lo que realmente destacan de mí, por qué tengo una puntuación tan alta. Y a la inversa, si me diera una evaluación de 2,3 en esta misma escala de 1 a 5, el enfoque cualitativo seguramente me va a ayudar a comprender más en detalle y más profundamente por qué tengo ese desempeño tan bajo. Los dos sirven. Combinados sirven mucho más. ¿Está? La última diferencia tiene que ver con el proceso, que lo vamos a ver. Esto ya queda para la clase que viene, el tema del proceso, no voy a llegar a darlo hoy. Básicamente, si uno sigue la metodología purista del enfoque quanti o del enfoque quali, tienen diferentes formas de concebir el proceso de investigación. La investigación cuantitativa tiene una secuencia lineal donde voy, como decía antes, cumpliendo pasito a pasito y avanzando, que es la que normalmente aplicamos. Mientras que el proceso cualitativo, si yo lo quiero hacer siendo realmente purista del método, tendría que seguir un formato más espiralado donde yo avanzo y retrocedo y vuelvo a avanzar, pero desde otro punto de partida, y retrocedo de nuevo y vuelvo a avanzar desde otro punto de partida, por eso se habla de espiralado. Yo hago el dibujito con el dedo, pero no sé si me están viendo algunos. ¿Ve el dibujito con el dedo? Sí, te vemos. Tenemos la idea de la espiral porque estamos con mucho mosquito. Hoy encima, cuando paró la lluvia al mediodía, me empezaron a picar los mosquitos y digo, la puta madre, lo que faltaba. Llueve, caen piedras y cuando se cortan las piedras vienen los mosquitos. ¡Ay, Dios! En eso nos vamos a detener más cuando lleguemos la clase que viene a ver el proceso y lo vamos a reforzar cuando veamos de nuevo esta diferenciación. En general, el proceso cualitativo como tal, en todo lo que es académico, es impracticable. Por más que uno quiera hacer una investigación más cualitativa, si yo lo quiero hacer para un trabajo de tesina, necesariamente va a tener que seguir el procedimiento más lineal, porque hay toda una cuestión de pasos a cumplir académicamente y necesidad de que me aprueben ciertas instancias que no puedo seguir la espiralidad del cualitativo. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Avancemos para, aunque sea hoy, cerrar. No sé si llego ahora. Tengo menos de 15 minutos, pero bueno. Tipos de investigación. Según la manipulación de variable, vamos a hablar de diseños experimentales o no experimentales. ¿Qué es la manipulación de variable? Tiene que ver con mi intervención sobre la realidad para medir lo que quiero medir. Yo puedo, por ejemplo, querer comparar las notas de los alumnos con un sistema promocional versus un sistema no promocional. Y bueno, hago un trabajo histórico y comparo estos primeros 2 años promocionales con los últimos 2 años del no promocional y ver cuál tenía mejores resultados. En ese caso yo no toco la realidad, simplemente voy a los hechos y observo qué resultado tuvo cada uno. En cambio, si yo tuviera
un sistema promocional y quisiera ver qué pasaría si incluyera uno no promocional, y entonces veo a una comisión aplicar un sistema, a otra aplicar un sistema distinto, cuando yo manejo la variable que quiero medir sus resultados, estamos dentro de lo experimental. ¿Se entendió o me compliqué demasiado? Yo quiero medir el impacto de la virtualidad en el aprendizaje de los alumnos de metodología y puedo simplemente medir qué pasa en momentos que se dio virtual, en momentos que no se dio virtual. En cambio, si yo expresamente interfiero en la realidad y defino, estos van a cursar virtual, estos van a cursar presencial, ahí estamos dentro del lado de lo experimental. Quiero ver cómo responde el personal a determinados incentivos. Cuando esos incentivos los voy a expresamente manipular con fines investigativos, estoy dentro de lo experimental. Cuando los incentivos se aplican, pasa tranquilo, Octavio, cuando esos incentivos se aplican con independencia de mi estudio y yo simplemente observo qué resultados tienen, es no experimental. ¿Está? Ahora estamos medio complicados ya por los tiempos, pero bueno, básicamente, ¿manipulo o no? Si manipulo, experimental. Si no manipulo, no experimental u observacional. Me limito a observar y describir. En el experimental, a su vez, tenemos subtipos. Para que sea propiamente experimental, eso lo vamos a ver de nuevo más adelante cuando entremos en los tipos de diseño. Para que sea propiamente experimental y que yo pueda decir, esto es consecuencia de tal variable, yo no solo tengo que poder manipular la variable, sino que además tengo que tener un grupo de control para poder contrastar. En los que manipulo, el resultado es esto, en los que no manipulo, el resultado es este otro, y puedo compararlos entre sí. Y esta asignación a un grupo u otro debiera estar basada en algún criterio o azaroso o de previa comparabilidad. Si yo no tengo este grupo de control y simplemente manipulo una variable y mido qué pasa cuando la manipulo, hablamos de un diseño preexperimental. Si yo tengo un grupo de control, en algunos manipulo la variable y mido, en otros no toco nada y mido igual y comparo, pero la diferenciación de dónde asigno cada sujeto, a quién le toca la manipulación y a quién no, no es azarosa, sino que está dada por grupos naturales, ahí hablamos de un diseño cuasi experimental. Como digo, esto después lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a la clase de diseño específico. En general, la gran mayoría de sus trabajos van a ser no experimentales, porque ustedes se van a limitar a medir qué piensan los sujetos o a observar qué es lo que pasa en determinadas situaciones que se dan de manera natural. Difícilmente puedan ustedes provocar las situaciones. En el experimental yo provoco las situaciones que voy a medir. Por eso, como decía, el 99% de las tesinas y de los trabajos que ustedes proponen para metodología son no experimentales. Según la extensión en el tiempo, podemos hablar de estudios transversales y longitudinales, también llamados sincrónicos y diacrónicos, pero por ahí esas palabras no son tan simpáticas. Transversal y longitudinal son más fáciles de entender. Transversal implica un corte concreto. Yo observo determinada variable en un momento determinado del tiempo. Yo mido la satisfacción de los alumnos de metodología al final o a la mitad del cursado
hago la medición y ese resultado es el que tomo. En cambio, en los longitudinales, yo mido la variable en distintos momentos del tiempo y estudio su evolución. Si yo voy midiendo la satisfacción de los alumnos clase a clase para ver cómo mejora o empeora según el tema que estoy dando, y llegado al final del cuatrimestre, tengo una evolución de cómo la satisfacción fue creciendo o decreciendo, hablamos de un estudio longitudinal. En general, los longitudinales se extienden más que un simple cuatrimestre, pero bueno. De nuevo, la gran mayoría de los estudios que ustedes van a proponer son estudios transversales o sincrónicos. Sobre todo para las tesinas. Ustedes en la tesina quieren hacer la encuesta una vez, procesar los datos y presentar la tesina. ¿O no, Araceli? Sí, lo más rápido posible, ¿no? Usted no quiere hacer la misma encuesta cada 6 meses durante 5 años para poder después, cumplido ese lapso, hacer una evaluación de cómo los resultados fueron variando en cada uno de esos 10 semestres y recibirse en el año 2030. Ni en pedo. Calcaterra se quiere recibir ahora en 2025, ¿o no? Si se puede. Si se puede. Tratemos de llegar. Entonces, la gran mayoría van a trabajar diseños transversales. Como en el caso del trabajo de investigación que les pedimos para metodología, ustedes, como dije antes, tienen que armar una propuesta como si la fueran a realizar en el segundo cuatrimestre, algo a hacer en un lapso de 3 a 6 meses, y bueno, el diseño seguramente, por lógica, va a ser transversal. ¿Está? Y queda una última categorización, pero que es demasiado larga para meterla ahora en menos de 5 minutos, así que por hoy los voy a liberar. Recuérdenme, en la clase que viene arrancamos repasando las 4 tipologías que ya vimos y agregamos esta quinta. ¿Está? Bueno. Sobre todo, mi querido adscripto, anótenme en algún borrador en qué página de la diapositiva quedamos. Ya está anotado ahí, en tipos de la investigación. ¡Excelente! Qué lindo es tener adscripto. Y ya lo tenemos anotado a Raschela y a Calcaterra. ¿Alguien más? Calcaterra no sé si lo merece tanto. ¡Ay! ¡Qué malo que era! ¿Alguien más tiene que ser anotado porque participó en clase o no? No contestan. Bueno. Esto vamos a tener una listita aparte donde después, como dije, llegado al final del cuatrimestre, si están por ahí en una situación medio límite, donde hay que redondear, vemos para qué lado redondeamos. Bueno, gente, los dejo retirarse, que ya tienen que entrar, van a entrar los de comercialización a este mismo aula virtual, porque son